Que nosotros ya nos despedimos hasta el año que viene y tenemos el honor de hacer este último análisis con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya queda poco. Ya nos queda poquito, sí, para echar el cierre a un año 2022 complicado, ¿eh? Veremos cómo se presenta el año 2023. Sabemos que vamos a arrastrar gran parte de las incertidumbres que tenemos en estos momentos. Veremos hasta qué punto algunas de ellas se suavizan o incluso llegan a empeorar. Pablo, una de mis primeras preguntas vienen precisamente por hacer un repaso, ¿no?, de 2022. ¿Cómo has vivido tú este año? ¿Cómo lo catalogarías o cómo lo describirías, ¿no?, en clave de mercados? Yo creo que es histórico, ¿no? Hemos visto un cambio de actitud por parte de bancos centrales que sorprende respecto a las últimas 2 décadas. Han empezado a enviar mensajes contra el inversor en lugar de a favor del inversor. Y el mercado yo creo que no ha llegado a comprar el argumento de los bancos centrales, porque cuando creas una pauta de apoyo continuada en el tiempo, al final abandonarla es muy difícil, ¿no? Y de ahí que las curvas pues no descuenten lo que teóricamente pretenden hacer los bancos centrales de aquí a probablemente el mes de abril, mayo de 2023. Ya veremos, evidentemente la inflación está en un proceso ya de reducción de presión, esta sube cada vez más de forma más lenta. Y eso es lo que mantiene un poco la esperanza del inversor de que lo que dicen los bancos centrales no se convierta en una realidad finalmente. Personalmente creo que lo que hay que entender es que parte del daño está hecho. No hay que pensar solo en lo que pueda quedar por hacerse y si se va a finalmente llevar a cabo o no, sino que hay que tener una visión de cuánto va a impactar lo que ya nos han hecho durante los últimos meses del año y de ahí sacar una conclusión de qué puedes esperar de los mercados. ¿Cuáles crees que van a ser las principales claves que vamos a tener que tener en cuenta? ¿Por dónde van a pasar, ¿no?, de cara a tenernos un poquito más preparados? Yo creo que se van a equivocar otra vez, ¿no? Se equivocaron con la magnitud del estímulo, se equivocaron no viendo las consecuencias del estímulo, que era la inflación no transitoria sino persistente, y se están equivocando probablemente al haber llegado tan tarde a combatir esa inflación. Se están equivocando en unos pronósticos donde hablan de soft landing o recesión muy suave y de poca duración. Y yo creo que lo que están haciendo van a meternos en una recesión probablemente profunda. Y para cuando lleguemos a esa situación, querrán cambiar el rumbo de las actuaciones monetarias, pero el daño estará hecho de la misma manera que, a pesar de que hemos subido los tipos de interés muy rápido en 2022, lo que alimentaba esas presiones inflacionistas era lo que veníamos haciendo un año antes. Por tanto, cuando vas con tanto retraso a la hora de ver los efectos de las medidas que tomas, llegas tarde a los problemas siempre, ¿no? Yo personalmente creo que el escenario recesión grave es el escenario base y desde ese punto de vista lo que puedan o no hacer en 2024 los bancos centrales es una cosa que tan pronto podríamos volver a entornos que ya conocemos, como tal vez equivocarse incluso más, porque hasta que la inflación no remita por debajo del 2% no quieran cambiar esta forma de ahogar al mercado y al consumidor, y tal vez eso pues genere un entorno que no vemos desde la época de Volcker. Bueno, escenario de recesión grave, escenario base, como nos dices, Pablo, que desde luego eso está muy alejado de la perspectiva del Banco Central Europeo. Recordemos que Christine Lagarde hace 2 semanas nos hablaba de hace una semana, es que al final ya hablamos en términos de semanas que se nos van agolpando, pero bueno, la semana pasada Christine Lagarde nos decía que veía una recesión de corta duración y superficial, ¿no? Decía short-lived and shallow, eran las palabras textuales que utilizaba la presidenta del Banco Central Europeo, y nosotros, bueno, pues precisamente el viernes siguiente, Pablo, lo poníamos en cuestión, ¿no?, ese excesivo optimismo de los bancos centrales. Ponías la mirada ya en 2024, en qué clase de herramientas o actuaciones llevarán a cabo los bancos centrales, que ya incluso eso nos suena mucho más lejos. No sé si has tenido la oportunidad de echar un ojo a algunos de los cisnes negros de los que se está hablando de cara a 2023. ¿Tienes algún cisne negro particular de tu cosecha, sin mirar a otras entidades? Yo creo que lo que vivimos en Reino Unido es un recordatorio de lo peligroso que es lo que están haciendo los bancos centrales. Esa situación de los planes de pensiones se podría repetir en Estados Unidos y en Europa.
tienes evidentemente el riesgo de un colapso en el mercado de crédito, en un mundo ultraendeudado, con muchas compañías zombie, donde el spread de crédito entre la mala calidad y la buena calidad apenas se ha abierto. Creo que ese es un factor que también podría ser algo que no está cotizado. Un contagio de FTX a otros exchanges, especialmente si afectase de alguna manera a Binance, podría provocar un colapso en el mundo criptoactivos, que además probablemente no quedaría contenido ahí, se expandiría por el resto del sistema. Posibles desenlaces feos en torno a Taiwán, entre Estados Unidos y China, que vuelvan a traer sobre la mesa un salto en la espiral, digamos, del proteccionismo, de los aranceles o incluso un conflicto militar. No parece el escenario, por supuesto, base, pero hay que tenerlo, hay que vigilarlo. Y en general, cualquier evento que pueda afectar las previsiones que tenemos sobre la mesa, ¿no? Todos damos por hecho que la salida del COVID-0, de la política COVID-0 de China, se va a saldar pues, con un menor crecimiento económico en la primera parte del año y luego una recuperación paulatina, como hemos vivido en Europa y en Estados Unidos, pero es un país con 1.400 millones de individuos donde el efecto rebaño no se ha generado de forma natural, donde la efectividad de las vacunas es menor, donde el sistema sanitario aparentemente no está tan bien preparado. Podríamos ver tal vez un problema en el crecimiento de China muy severo en 2023, a diferencia de lo que se espera, y es la segunda economía del mundo. Si a eso le metemos la desaceleración económica global, pues también podría cambiar mucho el panorama de las expectativas. Y por último, tal vez Japón, ¿no? Japón ha sido un país que causa pocos problemas a nivel internacional porque tenemos un banco central ultra intervencionista en renta fija, en el control de la curva de tipos, en compra de bolsa, interviene en el yen y está moviéndose hacia un mercado, hacia unas decisiones monetarias un poquito menos laxas, como ha sido la ampliación del 0 hasta el 0,50 del control de la curva de tipos. Tal vez decidan subir un poco las tasas de interés, sería la primera vez que lo vemos prácticamente en 24 años. Y es muy probable que tenga efectos importantes en el yen, que tenga efectos importantes en el Nikkei y en la manera en la que invierten los japoneses, que es el país que financia a nivel externo, el país que más da compra de Estados Unidos. Por tanto, hay como muchas posibilidades, ¿no?, que debemos vigilar al margen de lo que ya intuimos que va a pasar, y eso no tiene la característica de un cisne negro. Por ejemplo, que haya o no una contracción de resultados empresariales es un debate que lleva abierto meses y meses, eso no sorprendería tanto, ¿no? Pero todo aquello que no ves venir y que pueda tener un impacto fuerte en los mercados, tal vez sea lo que más deba preocuparnos de cara a que no está cotizado, no está descontado y por tanto puede acabar provocando pues eventos de volatilidad muy, muy drásticos. Y ahí estamos nosotros en modo búho, como diría Christine Lagarde, ¿no?, cuando dijo no soy ni halcón ni paloma, soy un búho que intenta verlo todo. Bueno, nosotros también intentamos imitar un poquito, ¿no?, el percibir del búho, intentando adelantarnos a cualquier escenario, aunque sea improbable, pero intentar adelantarnos a cualquier escenario que pueda resultar adverso. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muchísimas gracias, te deseo una feliz Navidad y también una feliz entrada de año a este 2023, que se nos presenta pues con incógnitas. Nos veremos el próximo año. Un placer. Hasta el año que viene.